Após 19 años siendo el único que trabajaba los fines de semana, mi jefa ascendió a la favorita de la oficina, que hace almuerzos de 3 horas, diciendo que tenía potencial de liderazgo. La felicité con alegría y dije, enhorabuena por ella. Cuando mi jefa vio mi carta de renuncia, se volvió loca y gritó, ¡estúpido! Empezaron a gritar cuando siempre pensé que entendía lo que significaba la lealtad. No esa que se ve en los carteles de las empresas, con manos entrelazadas sobre montañas. Hablo de la lealtad que proviene de dedicar años a un lugar, hasta que se convierte en parte de ti. Esa noche, bajo el frío resplandor de las luces fluorescentes y el monótono zumbido de los cubículos vacíos, aprendí exactamente cuán poco valía esa lealtad. Mi nombre es Arthur Silveira. Tengo 45 años y durante casi 2 décadas me desempeñé como analista senior de operaciones en una empresa llamada Northstone Enterprises. Fueron 19 años de la misma rutina, la misma credencial, la misma cafetera, el mismo zumbido nocturno de las máquinas de fotocopias cuando todos se habían ido a casa. 19 años de fines de semana sacrificados, vacaciones canceladas y cenas perdidas porque siempre había una fecha límite que cumplir, un problema que resolver. Pensé que eso significaba algo. Creía que me daría seguridad, respeto, tal vez incluso un futuro. Esa tarde, la sala de conferencias estaba llena, todas las sillas ocupadas. La gente hombro con hombro, esperando el anuncio. Se suponía que era mi anuncio. Todos lo sabían. El puesto de jefe de departamento no era solo el siguiente paso en la carrera. Era la cumbre de un camino que casi me destruye varias veces. Me senté con mi bloc de notas abierto, el corazón en calma, sin nervios, solo preparado. Fue la primera vez en años que me permití sentir anticipación en lugar de obligación. El discurso comenzó como siempre. Agradecimientos genéricos, menciones al trabajo duro, el tipo de elogio vacío que podría aplicarse a cualquiera. Lo absorbí todo como un ruido de fondo, pero entonces escuché su nombre, Isabela, con sus pausas para almorzar de 3 horas y sus correos electrónicos sin sustancia. Isabela, que pasaba más tiempo comprando zapatos en el escritorio que revisando informes. Isabela fue ascendida por su potencial de liderazgo. Sentí mis manos aplaudiendo antes de siquiera registrar el sonido. Fuerte, alegre. La felicité con una sonrisa lo suficientemente amplia como para convencer a todos en la sala. Así es como sobreviví allí. Siempre el estable, siempre el hombre que no se inmuta. Pero por dentro, sentí que el suelo se derrumbaba. No era ira, ni siquiera disgusto. Era algo más cortante, más frío. Ella flotó hasta el frente de la sala, absorbiendo los aplausos como la luz del sol, radiante como solo el favorito de la oficina puede ser cuando recibe algo que nunca se ganó. La jefa de división le dio una palmada en el hombro y dio un discurso sobre visión y presencia, palabras que me hirieron más que cualquier insulto. Les di 19 años de noches solitarias en este edificio, manteniéndolo todo junto con cinta adhesiva y saliva. Ella les dio carisma y la recompensaron. La reunión terminó. La gente salió vibrando con una alegría forzada. Algunos me miraban con miradas que no podían disimular, compasión, lástima. Me quedé en la sala, arreglándome la corbata, ordenando mis papeles con calma deliberada. Así es como había sobrevivido allí, siendo el hombre que nunca se inmuta, pero por dentro sentía que el suelo se derrumbaba. Fue entonces cuando lo escuché. Mi jefa se acercó a Recursos Humanos mientras recogían sus notas. Su voz era baja, pero no lo suficientemente baja. Él es confiable, dijo. Ese es el problema. Nunca se irá. Isabela, ella es la cara que queremos. Me congelé en la puerta. 19 años se desmoronaron en esa única frase. Cada noche, cada cumpleaños perdido, cada fin de semana sacrificado, todo se reducía a una palabra: confiable, no valioso, no insustituible, solo lo suficientemente seguro como para ser ignorado. Volví a mi escritorio en silencio, pasando por los cubículos que antes parecían un segundo hogar, pero que ahora parecían jaulas. Me senté, abrí el cajón de abajo y saqué la carpeta de cuero negra que había comprado hacía 3 años, pero que nunca había usado. Dentro estaba el borrador de una carta de renuncia, sin terminar, los bordes amarillentos de tanto esperar. Me había prometido a mí mismo que solo la terminaría si llegaba el día en que me hicieran sentir invisible. Ese día había llegado. Alicé el papel, destapé mi pluma y comencé a escribir. Ninguna ira se extendió por la página, ninguna súplica. Solo líneas limpias, una verdad clínica. Mi tiempo aquí ha llegado a su fin. Con efecto inmediato, renuncio a mi cargo. Gracias por las oportunidades. Cuando firmé mi nombre, mi mano no tembló. No hubo ceremonia, ni suspiro de alivio, solo un silencio, denso y definitivo. Doblé la carta una vez,
La puse dentro de la carpeta y la guardé cuidadosamente en mi maletín. Mañana se las entregaría, y por primera vez en 19 años, tomaría algo. Pensaron que nunca me iría, pero mañana les daría la única cosa que pensaron que nunca les daría. Encontré a Isabela cerca de la sala de descanso, ya calentándose en el resplandor de su nuevo título. Tenía la mirada de alguien que tropezó en un escenario y se convenció de que se había ganado el protagonismo. Sonreí, le di una palmada en el hombro y dije: «Enhorabuena, Isabela. Te lo mereces». Las palabras salieron de mi lengua tan suavemente como la miel, y ella brilló como una reina de desfile que acababa de ser coronada. Mi jefa estaba cerca, observándome de cerca, tal vez esperando amargura o desafío. En cambio, le di exactamente lo que quería ver: el soldado leal poniéndose en fila. Pude ver las comisuras de su boca curvarse hacia arriba, presuntuosa y satisfecha. Para ella, yo era inofensivo ahora, neutralizado por falsa alegría. Ella creía que me tenía contenido. Cuando la multitud se dispersó, deambulé por la oficina lentamente, en un círculo deliberado. Cada cubículo, cada escritorio, cada archivo contaba una historia. Las paredes susurraban con 19 años de mi sudor. Sin embargo, nadie lo veía de esa manera. Creían que yo era solo un engranaje. Lo que nunca entendieron fue cuánto de ese lugar había sido silenciosamente conectado a través de mí, atado en lazos y nudos invisibles para el ojo inexperto. Las hojas de cálculo que le parecían rutinarias a Isabela o a los demás estaban codificadas, en capas con fórmulas que solo yo había construido, relaciones entre las celdas que formaban una llave maestra que solo mi mente podía navegar. Para cualquier otra persona, no eran más que un laberinto. Pasé por el proveedor de carpetas apiladas en el armario de suministros. Sus contratos estaban vinculados a cuentas registradas bajo mi nombre, con cláusulas negociadas a través de relaciones que cultivé a lo largo de los años de llamadas nocturnas y emergencias de fin de semana. Nadie más tenía las contraseñas, los PIN, los apretones de manos privados escondidos en esos acuerdos. Sácame de la ecuación y toda la red se rompería. Los códigos de seguridad de TI, los programas de renovación, los accesos que creé en el sistema cuando nadie estaba mirando. Todo parecía banal, pero era mío. Lo construí de esta forma a propósito, no por malicia, sino por supervivencia. Confiable no significa débil, significa indispensable. Pensé en las veces en que nunca me vieron. 2 de la mañana, conectado a servidores que estaban a segundos de fallar. El incendio que evité que destruyera un almacén, porque noté una discrepancia en los registros de envío, e hice la llamada yo mismo. Las innumerables recuperaciones silenciosas que mantuvieron el flujo de la nómina cuando el sistema se averió, mientras todos estaban en casa bebiendo vino o tomando vuelos para escapadas de fin de semana. Recuerdo a Isabela publicando una vez fotos de un bar en una azotea en un retiro de equipo. Su copa de sangría levantada mientras yo estaba en la sala de servidores, hasta las rodillas en cables, sudando a través de mi camisa para mantener el sistema en pie. Ella coleccionaba hashtags, yo acumulaba cicatrices. Cada recuerdo se apretaba más, cada uno de ellos un resorte enrollado hacia adentro, tirando con tensión, almacenando energía que clamaba por ser liberada. Podía sentirlo zumbando bajo mi piel mientras caminaba por los pasillos de escritorios vacíos. No estaba enojado. La ira se disipa. Esto era algo más estable, más frío y mucho más paciente. Cuando volví a mi escritorio, deslicé el cajón y saqué la carpeta de cuero. La carta de renuncia estaba cuidadosamente doblada dentro, lista para ser entregada. La puse sobre el escritorio solo por un momento, sintiendo su peso en el aire. Mis ojos se dirigieron a la puerta cerrada de la oficina de mi jefa, la sombra de su figura moviéndose de un lado a otro detrás del vidrio esmerilado. Me imaginé entrando y dejando la carta en su escritorio y observando cómo la sonrisa presuntuosa desaparecía de su rostro. Por un segundo, la fantasía me empujó hacia adelante, pero no me moví. Tomé la carpeta, la volví a meter en mi maletín y dejé que el momento pasara. El momento no era el correcto. Todavía no. Una renuncia entregada demasiado pronto es solo una rabieta. Una renuncia entregada en el momento perfecto es un arma. Quería precisión, quería impacto. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Imaginé su expresión cuando llegara el día. Al principio, se reiría, desdeñosa, confiada de que estaba fanfarroneando. Entonces, la risa moriría y el silencio se instalaría. Ese silencio se transformaría en miedo cuando se diera cuenta de que la base debajo de su trono ya había sido arrancada pieza por pieza de maneras que ella nunca vio. Conmoción primero, luego miedo. Me sonreí a mí mismo. Una pequeña sonrisa privada que nadie más en este edificio entendería. Que piensen que era inofensivo, que crean en la máscara. Yo ya estaba a medio camino, y cuando llegara el momento,
descubrirían lo que la lealtad dada la vuelta realmente podía hacer. Empecé pequeño, el tipo de movimiento que no se nota en tiempo real, el tipo que solo se revela semanas después, cuando la podredumbre ya se ha instalado. Las renovaciones de proveedores vinieron primero. Entré en el portal seguro, el único para el que tenía credenciales, y comencé a cancelar renovaciones automáticas. Cada contrato se dejó en el limbo, sin alarmas, sin correos electrónicos, solo una cuenta regresiva silenciosa para la expiración. Para cualquiera que mirara los registros, parecía una limpieza de rutina. Para mí, fue el primer dominó. Luego, pasé a las cachés de datos. Durante años, fui el único que las ordenaba, limpiaba redundancias, hacía copias de seguridad de archivos críticos, eliminando la corrupción antes de que se extendiera. Ahora, invertí el hábito, no con sabotaje abierto, eso habría sido descuidado. En cambio, borré solo las cachés vinculadas directamente a mis credenciales personales, borrando los puentes que nadie más sabía que existían. Los caminos entre los sistemas se volvieron frágiles, quebradizos, a un pequeño empujón del colapso. Se sentía como colocar trampas en un campo de batalla, cada una invisible hasta que se activaba. Cada contrato era una mina terrestre, cada inicio de sesión un detonador. Pensé en mi padre, la imagen tan vívida como si estuviera parado en la puerta de mi oficina, un hombre de fábrica, sus manos agrietadas por años de grasa y acero. Tenía 12 años cuando le pregunté por primera vez por qué nunca se quejaba, por qué nunca exigía más que turnos interminables y una casa que construyó pieza por pieza. Me miró con una especie de orgullo cansado y dijo, nunca te agradecerán por el sudor, solo te castigan por el silencio cuando te detienes. En ese momento, no lo entendí. Ahora sus palabras sonaban como una profecía. Ese silencio estaba llegando. Yo se los daría. Y cuando lo hiciera, se ahogarían en él. Mientras tanto, desempeñé mi papel, sonreí en los pasillos, felicité a Isabela nuevamente por su ascenso, incluso me ofrecí a ayudarla a establecerse en el nuevo rol. Ella lo absorbió todo, confundiendo la rama de olivo con la rendición. Mi jefa, sin embargo, no se tranquilizó tan fácilmente. Comenzó a llamarme a su oficina con más frecuencia, disfrazando las convocatorias bajo el estandarte de mentoría. Se reclinaba en su silla, cruzaba las manos como una líder benevolente y preguntaba cómo me sentía. Quiero asegurarme de que te sientas valorado aquí, Arthur, dijo una vez, sus ojos dirigidos a la carpeta de renuncia, que asumió que todavía estaba en mi cajón. Asentí con la cabeza, tranquilo, mesurado. Claro, estoy bien, feliz de ayudar en lo que pueda. Mi tono no le dio nada. Detrás de la máscara, yo ya estaba sacando los pernos. La farsa de la mentoría continuó durante semanas. Me pedía que orientara a Isabela en los procesos críticos, que la siguiera mientras ella intentaba dirigir reuniones, que la tranquilizara cuando tropezaba. Me convertí en el andamio invisible que sostenía su ilusión de liderazgo. Todo el tiempo, yo estaba quitando tornillos uno por uno. Omití los detalles cruciales. Las reglas no escritas de qué proveedores entregarían tarde a menos que se les pidiera. ¿Qué bases de datos necesitaban actualizaciones manuales? ¿Qué clientes exigían correos electrónicos los domingos por la noche para evitar que se fueran? Sin mí, Isabela solo encontraría silencio donde esperaba estructura. Por la noche, cuando el edificio estaba vacío, me quedaba cerca de la ventana con vista a la ciudad. El resplandor de las farolas se reflejaba en el vidrio, pintándome en una silueta que nadie podía ver. Catalogaba las piezas en mi cabeza, sistemas, renovaciones, cachés, contratos, cada uno frágil, cada uno armado, un campo de batalla preparado no con balas, sino con ausencia, y yo sabía que en el momento en que me alejara, el silencio cobraría vida. Mi jefa se inquietó, comenzó a dar pistas en nuestras conversaciones, pequeñas sondas para ver si estaba planeando irme. Has sido tan constante todos estos años, Arthur. Eres la espina dorsal de este lugar. Isabela te va a necesitar más que nunca ahora. Su voz tenía el más leve temblor, como si hubiera empezado a percibir que la confiabilidad puede desaparecer en el segundo en que se da por sentada. Encontré su mirada, sin parpadear, y dije, siempre haré lo que sea mejor para la empresa. Ella sonrió con alivio, sin darse cuenta de la verdad enterrada en mis palabras. Lo que era mejor ya estaba en marcha, y no la incluía a ella. La belleza de mi acción era su sutileza, nada dramático, nada ruidoso, solo sistemas autorizados a doblarse hasta el día en que finalmente se dieran. Pensé en el caos que estallaría, entregas perdidas, facturas impagas, retrasos en la nómina, llamadas de clientes que se convertirían en ira. No sabrían a dónde mirar primero, y Isabela, sentada en su nueva silla,
se ahogaría en incendios que ni siquiera sabía que existían. Mi jefa entraría en pánico, luchando por tapar agujeros en un barco que nunca se dio cuenta de que ya se estaba hundiendo. Pero aún no he apretado el gatillo. Esa fue la parte más difícil. Paciencia. Cada instinto me suplicaba que viera cómo todo se derrumbaba, que viera sus caras mientras el silencio los engullía. En cambio, me contuve, saboreando la presión a medida que aumentaba. Las trampas estaban preparadas, los cables estaban cortados, el reloj estaba corriendo. Cuando llegara el momento, no sería con fuego o furia, sería con ausencia, un silencio tan completo que sería como asfixia, y yo ni siquiera estaría cerca. La mañana que elegí para entregar la carta, se sintió como cualquier otra. La oficina estaba bulliciosa con su rutina habitual. Teléfonos sonando, teclados haciendo clic, gente yendo de un escritorio a otro con tazas de café agarradas como botes salvavidas. Nadie se dio cuenta de que puse la carpeta dentro de mi maletín cuando llegué. Nadie vio la certeza silenciosa en mi rostro mientras caminaba hacia la oficina de mi jefa. Después de 19 años, la caminata se sintió más pesada de lo que esperaba, pero no por miedo. Fue el peso de la finalidad, la satisfacción de un gatillo apretado después de horas de propósito constante. Ella levantó la vista cuando llamé a la puerta, su expresión ya presuntuosa. Asumió que venía a compartir otro alegre asentimiento, tal vez a asegurarle que todavía era la sombra confiable con la que siempre había contado. Arthur, dijo calurosamente, haciéndome un gesto. ¿Qué estás pensando? Me senté frente a su escritorio y puse la carpeta cuidadosamente frente a mí y la deslicé hacia ella. Solo quería hacerlo oficial, dije. Mi voz estaba tranquila, estable, casi demasiado casual. He decidido que es hora de nuevos desafíos. Sus ojos se deslizaron hacia abajo, captaron el título en negrita, renuncia, y luego volvieron a mí. Por un momento, el alivio cruzó su rostro. Una sonrisa casi presuntuosa, el tipo de mirada que decía que ya lo había esperado, incluso contando con ello. Se reclinó en su silla y soltó una risa débil. Bueno, Arthur, supongo que esto será bueno para ti. Has estado aquí por mucho tiempo. A veces el cambio es saludable. Simplemente asentí, observándola de cerca. Luego vino el cambio. Sus ojos se volvieron hacia la carta, examinando las palabras con más enfoque esta vez. Sus labios se presionaron. La sonrisa desapareció, su frente se arrugó. El silencio se prolongó mientras la comprensión se filtraba, arrastrándose a través de ella como agua fría. Levantó la vista abruptamente. Espera, dijo. No puedes querer decir con efecto inmediato. Eso es lo que dice. El alivio desapareció. El pánico estalló en sus ojos, crudo y desprotegido. Se inclinó hacia adelante, agarrando el papel como si sus manos pudieran anclarlo, su voz rompiendo la calma como un cuchillo. Eres un estúpido. No sabes lo que has hecho. Todo este lugar depende de ti. Sus palabras flotaron en el aire, más afiladas que cualquier insulto. Por primera vez en 19 años, ella admitió la verdad, pero solo por miedo. No me moví, no hablé. Dejé que el silencio respondiera por mí. Ese silencio era peor que gritar. La aterrorizaba más que cualquier explosión podría porque en ese momento yo ya me había sacado de su sistema. El colapso ya había comenzado. Se revolvió, las palabras cayendo, sus manos aleteando como un pájaro atrapado. Podemos resolver algo. Quédate unos meses más. Isabela, la transición de las cuentas al menos cubre los contratos. Incliné la cabeza ligeramente, observándola girar. Al otro lado de la sala, Isabela fue convocada, sin duda para presenciar el paso de la antorcha. Se paró cerca de la pared, pálida como el papel, su nuevo título colgando alrededor de su cuello como un lazo. La confianza que mostró en las reuniones se había ido, reemplazada por un horror creciente. Ella entendió, tal vez por primera vez, que la corona que le dieron fue forjada en arenas movedizas. Me volví hacia ella y dejé que mis ojos se fijaran en sus manos temblorosas. Luego sonreí. Felicidades de nuevo, Isabela, dije suavemente. La corona te queda bien. Su garganta se movió, pero ninguna palabra salió. Un suave ping resonó desde la computadora en el escritorio. Luego otro. Una alerta. El sistema parpadeó en la pantalla detrás de ella, notificaciones acumulándose en una sucesión silenciosa, contratos no renovados, proveedores inaccesibles, copias de seguridad ausentes. La infraestructura que creían que era inquebrantable ya se estaba deshilachando por los bordes. Ella lo vio en los números, aunque todavía no sabía lo que significaban. Mi jefa se volvió hacia el monitor, su rostro palideciendo mientras más advertencias se encendían. Tecleó furiosamente. Intentó contraseñas, comandos, cualquier cosa para detener el sangrado, pero la sangre ya estaba en el agua. Me levanté lentamente, alisándome la corbata con el maletín en la mano. Parece que estás ocupada, dije con calma. Te dejaré que te encargues de esto. Se volvió hacia mí, los ojos muy abiertos,
el rostro sin color, la boca abierta, pero cualquier palabra que pretendía lanzarme cayó en el aire. El silencio llenó la habitación como humo, asfixiándola mientras yo caminaba hacia la puerta. No miré hacia atrás. Cuando entré en el pasillo, el zumbido de la oficina sonaba diferente. Los teléfonos todavía sonaban, los teclados todavía hacían clic. La gente todavía se reía de los chistes de la fotocopiadora. Ninguno de ellos sabía que la base se estaba agrietando bajo sus pies. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el colapso ya había comenzado. Eso ya no era mi problema. 3 semanas después de que dejé Nordstone Enterprises por última vez, los primeros susurros comenzaron a llegar a mí. Un amigo de contabilidad llamó a altas horas de la noche, voz baja, como si estuviera hablando desde una zona de guerra. Es un caos aquí, Arthur. Caos absoluto. Nada funciona. Los clientes están gritando. Los proveedores están amenazando con demandas. Isabela ni siquiera sabe por dónde empezar. Escuché sin comentarios, dejando que sus palabras fluyeran en el silencio de mi apartamento. No necesitaba los detalles para saber exactamente lo que estaba pasando. Había escrito el guión mucho antes de irme. Las renovaciones de proveedores que había cancelado comenzaron a asfixiar a la empresa casi de inmediato. Los suministros esenciales dejaron de llegar. Las licencias de software expiraron sin previo aviso, dejando a departamentos enteros bloqueados de sus sistemas. Isabela, sentada en su nuevo trono, no tenía idea de dónde se almacenaban los acuerdos de renovación o qué proveedores requerían un recordatorio anticipado. Miraba las pantallas parpadeando en rojo, ahogándose en alertas e intentaba sonreír durante las reuniones de la junta que no entendía. Cada frase alegre que usó una vez, palabras como sinergia e innovación, sonaban vacías cuando flujos de trabajo enteros se derrumbaron a su alrededor. Mientras tanto, las cachés de datos que había limpiado dejaron la columna vertebral de la empresa frágil. Cuando los archivos desaparecieron, no tenían copias de seguridad para recuperar. Meses de correspondencia con clientes se evaporaron de la noche a la mañana. El equipo de TI se esforzó por restaurar el orden, pero el único hombre que conocía la arquitectura se había ido, llevando solo una carpeta de cuero y una sonrisa. Casi podía imaginar el pánico extendiéndose por el edificio como el fuego. Cada departamento pidiendo ayuda, cada gerente dándose cuenta demasiado tarde de que el hombre que habían descartado como confiable era lo único que se interponía entre ellos y la ruina. El verdadero espectáculo, sin embargo, fue mi jefa. Al principio intentó mantener el control, caminando por la oficina con la barbilla en alto, fingiendo que la tormenta era solo un pequeño problema. Pero las tormentas no desaparecen porque te niegas a mirar las nubes. En días, los clientes comenzaron a irse. Oí de un amigo que un cliente de mucho tiempo se fue en medio de una reunión, murmurando que no podían confiar en una empresa que ni siquiera podía mantener la nómina consistente. Los proveedores se fueron uno tras otro, dejando los contratos en jirones. El dinero se desangró de Nordstone como el agua a través de dedos abiertos. Mi jefa gritó por los teléfonos. Ladró órdenes, exigió milagros a personas ya rotas por el agotamiento. Ninguno vino. La junta se volvió contra ella rápidamente. Una vez que sus palabras de oro le valieron respeto, ahora las mismas personas que la elogiaron por su visión, la etiquetaron como incompetente. Fue obligada a irse, deshonrada, con su nombre arrastrado por el mismo lodo que ella me había arrojado. Isabela se quedó por un tiempo, sosteniendo la corona que le había entregado, pero pesaba más cada día que pasaba. Los informes dicen que lloraba en las reuniones, suplicaba por más recursos, alegaba que había sido preparada para fracasar. Tenía razón, aunque nunca admitiría quién la preparó. Una tarde me encontré cerca de la oficina, no a propósito, solo un paseo que terminó en un lugar que una vez llamé hogar. El edificio se alzaba sobre mí, sus ventanas de vidrio reflejando un cielo gris. Afuera los empleados salían con cajas de cartón. El arrastre silencioso de personas desarraigadas de sus carreras que pensaban que eran estables. Algunos estaban pálidos por el shock, otros furiosos, otros simplemente vacíos. Yo estaba al otro lado de la calle, un fantasma a la vista de todos, y observé el imperio que había construido sobre mi espalda desmoronarse en polvo. A través del vidrio vi a Isabela en el vestíbulo, su rímel corrido, los hombros temblando mientras sostenía papeles contra su pecho. Parecía una niña perdida en una tormenta. Casi sentí lástima por ella, pero la lástima se desperdicia en aquellos que se benefician del silencio de otro hombre. Momentos después, mi jefa apareció, flanqueada por 2 guardias de seguridad. Gritaba por teléfono, la voz amortiguada por el vidrio, sus gestos salvajes y desesperados. No importaba quién estuviera al otro lado de la llamada. Nadie estaba escuchando más. Me di la vuelta para irme. Mis pasos firmes, mi pecho extrañamente ligero. Pensaron que nunca me iría, pero la verdad es que no los dejé. Los dejé consigo mismos,
y esa era la hoja más afilada que tenía. Mientras caminaba, la ciudad a mi alrededor bullía de vida, el tráfico, la conversación, el zumbido interminable de un mundo al que no le importaban las salas de reuniones o los ascensos. Pensé en la traición, en cómo rara vez se parece a una escena de película. La traición no siempre es un cuchillo en la oscuridad o un beso que miente. A veces es un apretón de manos después de 19 años, una palmada en la espalda mientras te roban la columna vertebral. Y la venganza no siempre es fuego y sangre, a veces es silencio, a veces es ausencia, y a veces es el sonido lento de un imperio devorándose vivo. No sonreí, no me regocijé, simplemente seguí caminando, desapareciendo en el ruido de la ciudad, dejando atrás las ruinas de un lugar que una vez creyó que yo era inofensivo. La verdad no estaba en el trabajo que hice para ellos. La verdad estaba en el silencio que dejé atrás. Siempre me dijeron que la lealtad es un camino de 2 vías, que dar tu sudor y tu tiempo construye algo sólido. Durante 19 años, creí ciegamente en eso, apilando ladrillos de dedicación hasta que la base parecía inquebrantable. Al final, descubrí que mi lealtad no era una joya, sino un disfraz para mi irrelevancia. No me veían como indispensable, solo como inofensivo. Me pidieron lealtad y di todo lo que tenía, solo para ver que la recompensa iba para alguien que apenas sabía lo que era un día de trabajo real. Es gracioso cómo su visión de futuro se limitaba a caras bonitas y carisma superficial. Pensaron que yo era la base, cuando en realidad yo era la bomba de relojería debajo del escenario, silenciosa y paciente, y al final, la mayor ironía de todas. Me recompensaron por mi lealtad dándome exactamente lo que nunca tuve el valor de tomar por mi cuenta. Me dieron la libertad de irme y la oportunidad de demostrar que la mayor fuerza de un hombre no es lo que construye, sino el silencio que deja atrás. Dijeron que nunca me iría. Pocos sabían que mi partida fue lo único que realmente importó. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Realmente quiero saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta en el botón del pulgar arriba. Eso me ayuda mucho. También comparte con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.